Bueno, buenas noches del nacimiento. Hablamos del nacimiento, de los nacimientos. Sí. Pero hoy estamos en el episodio 6 de Entrevisiones. Agradecemos a quienes están ahora, en este momento, acá con nosotras y nosotros, y a los que nos ven después, porque muchos nos miran después. Es lo bueno de la nueva tecnología, ¿no? Como de la especie del play cuando uno tiene ganas y tiempo. Entrevisiones, arte y o política. Se trata de pensar, reflexionar, se trata de conversar y pensar justamente las experiencias, el arte a partir de experiencias subjetivas y el pase, en el caso de que lo haya, el pase a la gestión relacionado más con el ámbito de lo público, por ende la política. ¿Y qué pasa en ese trayecto, en ese pasaje? ¿Qué pasa con el artista? Reflexionamos, ¿no? ¿Qué pasa con ese motor creador que uno tiene en el caso de los artistas, cuando aparece la idea de la gestión colectiva y la política, que entendemos nosotros la política como la administración de lo público, pero lo político como un proyecto enmarcado dentro de la administración de lo público. Y siempre nuestras invitadas e invitados reflexionan sobre eso. Hoy tenemos una invitada especial, o casi dos, o casi una y media. Así que muchas gracias por venir. Dos, ¿no? Sí, dos, claro, dos. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Alejandra Carpinetti y... Gennaro. Y Gennaro, qué lindo, bien italiano. Italiano. Gennaro y Alejandra Carpinetti, bienvenida. Ella es actriz, gestora, administra o lleva adelante un teatro conocido por todos los que hacemos los que hacemos de la actuación en nuestra vida, pero también del público de Buenos Aires, una sala hermosa en la zona del Abasto. Y ahora, hace poquito, ¿Qué se llama? que se llama La Carpintería. Que se llama La Carpintería. Ahora todo, igual siempre presento un poquito y después Okay. tener el micrófono abierto y cámara también. Y tengo entendido que hace poco gestionás Artey. Sí, en realidad la carpintería como espacio forma parte de Artey ya hace muchos años. Pero bueno, desde hace 5 o 6 años que milito activamente en Artey, formo parte de la comisión directiva de Artey y bueno, desde el año pasado, desde este año que tuvimos elecciones, soy la vicepresidenta. ¿Sos la vice? La vice de Artey. Pero básicamente igual es un laburo muy horizontal y un laburo hace bastante dentro de la Contamos comisión. que Artey es la asociación que nuclea a las salas, a los dueños de salas independientes, o mejor dicho, a aquellas salas cuyos dueños son propietarios, ¿no? No necesariamente está vinculado a ser propietario, que reúne 110 salas de la ciudad de Buenos Aires, salas independientes de teatro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con un espacio de organización colectiva en relación a la gestión y a la producción de los espacios físicos de la ciudad de Buenos Aires. Un montón, 110 salas de la ciudad de Buenos Aires y hay un montón más que no están, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en términos de turismo cultural, siempre se jactó la política o los políticos y las políticas de pensar la ciudad de Buenos Aires como una usina de creación musical, pero específicamente teatral, ¿no? Y ya arranco con preguntas y conversaciones, ¿no? Un poco cantado, ¿cómo atravesaron esta tragedia mundial para cualquier actividad, pero específicamente para ustedes que tuvieron que sostener salas quiero decir infraestructura, personal, y sobre todo también contener elenco, ¿no? Quiero decir llamados, ¿cómo fue eso? Y si tuvieron o no respaldo o escucha de la política y de la ciudad de Buenos Aires, de la parte de cultura o a nivel nacional. Bueno, yo siempre que pienso, trato ahora después de todo este año y medio que llevamos de pandemia, ¿no? Creo que siempre lo que hay que poder pensar es que la pandemia tuvo etapas, tuvo momentos, y cada momento fue dejando consecuencias y nos va pidiendo nuevos desafíos en relación a cómo seguir atravesándolo, ¿no? Porque esto, digamos, no terminó, eso es algo que comenzó hace un año y medio y que todavía hoy
estamos pensando cómo se sale esto y cómo se construye la recuperación y la revinculación con la actividad. Yo evalúo que, bueno, claramente es un sector que se ha golpeado mucho, porque como siempre decimos, fue uno de los primeros en cerrar, y la revinculación con la actividad es lenta, paulatina, porque sobre todo hay que volver a reconstruir al teatro como un lugar seguro y posible, cuando un año y medio o durante más de un año nos estuvieron diciendo que, bueno, que eran espacios donde el contagio iba a ser alto y había que evitar, y digamos, hay que volver a construir o a reconstruir esa subjetividad que se instaló muy fuerte. Nada, estos años, en todo este tiempo hubo distintas instancias, pero en relación a lo que nosotros siempre defendimos de Artey, es que de esta solo se iba a salir con un Estado presente, ¿no? Con un Estado que acompañe este proceso y esta crisis. Y esto fue un lema que a nosotros nos organizó mucho la lucha y mucho por dónde ir para poder proponer un camino. Creíamos que no había que estar esperando solamente respuestas y soluciones, sino como organización construir una salida o posibles salidas en relación a lo que nosotros necesitábamos, porque solo nosotros podemos saber lo que necesitamos. Sí. Nada, sostener las paredes es difícil, los costos fijos sabemos que la pandemia no bajaron y que sin embargo nada, había que sostener los espacios porque el territorio es lo que necesitamos para poder trabajar, los artistas escénicos. El Estado Nacional, con el Estado Nacional trabajamos bien, sobre todo hubo un buen trabajo con el Instituto Nacional del Teatro, que mediante distintos planes fue a lo largo de este año y medio generando estrategias para acompañar con los recursos que tenía al sector. Yo siempre lo celebro y lo rescato, que digo, hubo acompañamientos que fueron muy rápidos, como los de al principio, en marzo del 2020, donde hubo una ayuda inmediata, donde no se exigió contraprestación, que eso alivia siempre al sector, porque somos un sector que, si bien recibimos subsidios, siempre también hay que dar una contraprestación, sí, claro. Lo cual yo defiendo porque es interesante ese vínculo con el Estado en relación a que, bueno, haya que crear algo y mantenerse activos, y bueno, y que esa contraprestación siempre que sea viable, se discute, que el sector la pueda llevar adelante. Y después, bueno, el Instituto creó a lo largo, y también el Ministerio de Cultura de la Nación también largó distintos planes. Una de las cuestiones más interesantes que para mí de los proyectos que largó el Instituto fue el Reactivar Escena, que fue uno de los últimos, donde no solo pensaba cómo volver a la actividad para las salas y los espacios, sino para todo el sector cultural, para los artistas, para el público. Las personas. Claro, subsidiar al sector en general. A mí me parece que hoy es uno de los ejes que tenemos que pensar, es cómo acompañamos la vuelta, no cómo acompañamos la parálisis, que ya estaríamos pensando que podemos salir de algo de eso, de a poquito, por eso pensamos en una nueva etapa. Pero sobre todo, hubo diálogo y hubo capacidad de pensar cierto camino juntos. En relación al gobierno de la ciudad, fue y es mucho más complejo, porque si bien siempre hay un diálogo político abierto con el ministro y con su gente, en relación a la ayuda económica concreta fue muy poca, y sobre todo a mí siempre rescato ahora como no es solo la falta de presupuesto, que eso habla obviamente de una posición política, sino que también la falta de proyecto. Y eso para mí es lo más alarmante a veces, es ¿qué estás pensando para el sector? ¿Cuál es el proyecto? Y cuando ahí hay vacío, está la distancia. Sí. Qué paradoja, ¿no? Porque una ciudad que, como decía recién, uno de los eslogan principales es ser un motor de la producción teatral independiente, que es incluso como un eslogan para la atracción del turismo cultural mundial, ¿no? La producción de los teatros independientes dentro de la ciudad de Buenos Aires es, estaría bueno tener la cantidad de público, ¿no? La estadística. Y que el diálogo sea abierto siempre es bienvenido. Nosotros justamente pensamos que en la conversación puede generar nuevos pensamientos o incluso hasta proyectos y horizontes nuevos también. Pero es extraño también, y también es extraño cómo agruparnos, digo, entre nosotros, los hacedores de la cultura de cualquier eje, porque yo creo que cuando vos hablas de proyecto entiendo que quizás haya un proyecto que tenga que ver justamente con dejar que avance los que pueden y los que no puedan. Me inclino a pensar eso porque Buenos Aires tiene un presupuesto enorme. Sí, siempre la discusión y lo que nosotros planteamos en todos los reclamos, y
siempre recuerdo las luchas por el tarifazo, ¿no? Que fue algo que golpeó mucho a los espacios culturales. La discusión siempre, y lo que nosotros planteamos sobre la mesa es: acá no hay falta de dinero, acá hay que discutir la distribución. Y esto siempre es claro, digamos, en la ciudad de Buenos Aires no hay una falta de dinero, digamos, ¿no? Sí, son las prioridades, me parece, o qué se valora, pero lo contradictorio es justamente eso que veníamos hablando. Buenos Aires es una ciudad que es un polo del quehacer teatral. Totalmente. Internacionalmente hablando, no es una locura nuestra, entonces la fuerza que tiene el teatro independiente, el teatro también oficial, que tiene la valoración de los actores, de los productores, de los técnicos que tenemos, de los dramaturgos. Entonces es bastante raro pensar que se tiene eso a pesar de que no hay políticas culturales claras, concretas, o un abanico de posibilidades. Sí hay cosas para hacer, está el mecenazgo y muchas cositas así más, pero algo muy concreto, algo que se pueda armar y que necesariamente tenga que tener la participación de la gente que hace el teatro. Claro. Para poder armar ese proyecto. Sí, y totalmente. A ver, nosotros tenemos, siempre desde Artey también tuvimos una visión muy concreta y una posición en defender a nuestros institutos, ¿no? Nosotros creemos que más allá del gobierno de turno, nuestro deber como organización política es defender el Instituto Nacional del Teatro, defender Proteatro, porque es algo que trasciende cualquier gobierno de turno, y nosotros tenemos que defender los institutos y tenemos que defender el presupuesto de esos institutos, ¿no? Esto fue lo que siempre planteamos con el ministro de la Ciudad desde el día 1 que nos sentamos a la mesa cuando asumió. Y dijimos, no vamos a permitir de ninguna manera que se le inyecte dinero al Fondo Metropolitano, que hagan alarde político de mecenazgo y mientras tanto en paralelo vacíen Proteatro, ¿no? Digamos, para nosotros es innegociable el aumento anual de Proteatro. Esto para mí es la clave, ¿no? Porque el Proteatro su directorio está constituido por un representante de cada sector del quehacer teatral, y quién mejor que el sector para pensar al sector y defender al sector, ¿no? Entonces esas son las cuestiones que son innegociables para nosotros. Lo que pasa es que acá lo que se discute es crisis, pandemia, cómo reaccionamos frente a la emergencia. Si no hay inyección presupuestaria enseguida, entonces es claro, hay un proyecto que sobrevive el más fuerte. Los que tienen capacidad para estar parados y no producir, los que tienen capacidad para cuando te dicen de un día para el otro, mañana pueden abrir sin trabajar esa apertura con el sector, salir a responder a esa apertura, ¿no? Adaptarse a protocolos, tener elencos listos para salir a vender tickets, etcétera, ¿no? Entonces sí, cuando yo digo cuál es tu proyecto, obviamente el proyecto podríamos interpretarlo, la pregunta es si creemos que el teatro, porque no es algo que creemos nosotros, ¿no? El teatro de la Ciudad de Buenos Aires es patrimonio cultural, digo, está en la Constitución y está escrito. Entonces, si somos patrimonio cultural, ¿qué hacemos para defenderlo, no? Y por otro lado, parte de la industria. La industria, digamos, pensar las artes y en particular el teatro como una industria. Totalmente. Porque mueve. Desde una obra, por más pequeña que sea, mueve iluminador, técnicos, diseñadores, a los barrios, claro. El otro día salíamos de una obra y decíamos, esta pizzería de acá enfrente, claro, porque toda la gente que había visto la sala estaba enfrente, claro, en una famosa pizzería, el garage, todo eso. Sí, entonces, toda esa industria que mueve, el espectáculo, digamos, el arte, podría ser también, nosotros aprovechamos para decir que estamos transmitiendo desde Constitución una galería que también es una galería de arte que también mueve, si estuviese abierta, gente que viene, que consume, que va al restaurante, que va a las cocheras. Toda esa industria, de alguna manera, no se ve reflejada o no se vio en la protección de eso, en el cuidado de eso. ¿Con qué? Con el rescate concreto de ayuda. ¿Qué hubiese sido de nosotras y nosotros los espacios, las salas y los artistas y las personas en general, sin un Estado nacional presente, ¿no? Es verdad que la nación abarca lo nacional, pero también hay que discutir los presupuestos, ¿no? ¿Cómo realmente, vos hablabas del teatro oficial?
el teatro oficial es lo que era antes, cambió, ¿no? Hay todo como una, en el sentido de la programación, de lo que se ofrece, de lo que no se ofrece, lo que era antes. Yo me acuerdo que cuando era chico era a ver qué grandes producciones o qué... Sí, porque generalmente el teatro oficial puede hacer determinado tipo de espectáculos que para el privado no le llegaría a ser una mega producción y sería muchísimo dinero para llevar al frente, para montar esas obras. Yo creo que de alguna manera es medio raro analizarlo desde esta situación en la que todavía estamos. Claro. Porque se paró todo, ¿no? Sí. Pero si analizamos los últimos tiempos y sobre todo, digo, con respecto a la ciudad, no es solamente los teatros que están, sino los teatros que están y están abiertos y qué programación tienen, sino salas como el Alvear, que está cerrada hace muchísimo tiempo. Sí. Yo he ido en un momento que estaba con funcionarios, y creo que fue en el Teatro Tabarís, si no me equivoco, y prometieron una reapertura del Teatro Alvear, un teatro maravilloso. Maravilloso, que espectacular. No se produjo. Lo que se produjo fue la remodelación del hall, claro, y la fachada del piso. Entonces, es eso, ¿no? Uno es eso lo que se pregunta, no con ánimo de hinchar ni de poner, sino simplemente si eso está, si eso la gente que pertenece a la actividad teatral lo está reclamando desde hace muchos años, porque hace muchos años que está, no son 2 años, que también es mucho tiempo, sino está hace muchísimos años. Entonces uno dice, los espacios tienen que estar abiertos en buenas condiciones, los oficiales en buenas condiciones, con una programación adecuada y también abierta plural, a la cantidad, plural. claro, a la cantidad de actores, de dramaturgos, de productores y todo eso. Pero ocurre que a las preguntas la realidad le contesta. Ajá. Es decir, a la necesidad se resuelve la fachada, se resuelve el foyer y no se resuelve el tema. Al momento de poner, es decir, en el plano simbólico, el teatro, el arte en general atrae turistas, es toda una industria, etc. Pero en el momento del presupuesto no aparece la respuesta a eso. Había una frase de Federico Manuel Peralta Ramos que decía que lo que había que hacer era ir del universo al bife. Es decir, en el universo estamos de acuerdo todos, el tema es el bife. Llega un momento de acción. Claro. Allí empiezan los ruidos, ¿no? Sí. Empieza la no concreción. Total. Sí. Y también hay algo, y ahí también te pregunto, hablábamos del teatro oficial, tanto de la ciudad como nacionales, ¿no? Había una tradición de tener funciones de miércoles, o incluso me han llegado a decir que de martes a domingo. Sí, ¿no? yo viví. De martes. Yo viví el miércoles, quiero decir. De martes, bueno, de miércoles hace un montón, ¿vos de martes? Sí, claro. yo viví eso. Bueno, pasamos de martes a domingos en el teatro oficial, ahora de jueves, a veces de viernes, y en el teatro independiente pasamos de 2, con suerte 3, a 1 vez por semana, ¿no? Porque los elencos nos encontramos con que los dueños de las salas o los gestores de las salas dicen, miren, los números no dan para que encima vengan mañana. Digo, porque si los números cerrasen, podrías venir mañana y podrías venir pasado si querés, pero como no cierran, vení los viernes o vení los jueves. ¿Qué parte de, digamos, qué parte, si crees que se podría modificar para que pudiese, no te digo de martes, porque me parece que también es un montón, pero darle más continuidad porque las obras, vos sos actriz, sabés que necesitan un poco de rodaje, ¿no? De estar más. De una semana a otra para una actriz, un actor o por cualquier persona pasa un mundo. Sí, totalmente. Sí. Y volver al teatro una sola vez va en detrimento de la propia obra y incluso hasta del espectador, porque ve al actor que está haciendo la función con todas las ganas, que esperó toda la semana, recuperando todo lo que pasó hace un año atrás, más o menos. No, y también sucede que ese mismo actor que está en una función en tal teatro
ese mismo día o al otro día tiene Se va corriendo. otra función y también va en detrimento de Total. esa diversidad para uno estar en 4 obras distintas, Total. en 4 espacios Claro, distintos, va en detrimento corriendo de un lado para el otro. Claro, la calidad entonces, la obra, termina, en mi opinión, estando también a merced de un mercado que tenemos que respetar porque no nos queda otra. Digo, la otra es no hacerla, ¿no? Porque vos decís, che, no, déjame venir el sábado también. No, Sí, sábado sí, no. sí. ¿Vos creés que ahí también hay posibilidad de la opinión de, por ejemplo, de Artey o vos que pensás como programadora de sala o gestora de sala? No, yo creo que la pregunta que planteás tiene que ver más con algo de una lógica de producción muy inherente a la lógica de la producción del teatro independiente, de la autogestiva, de la lógica de indagación. Nosotros producimos, generamos un teatro que no está pensado para el mercado permanentemente o que está pensado para rendir y gustar a las masas. Digo, hay un montón de cosas de las que se producen en el off que tienen distintas búsquedas estéticas y artísticas, ¿no? En esa producción masiva que nos da el Teatro Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, creo que pensar en esto, que es interesante, que es algo que el sector tiene que pensar en conjunto. Cuando yo quizás por mi posición y por la historia que fui construyendo, yo siempre trato de decir que no hay que separar tanto al actor, al director, con el que gestiona la sala, digo, por lo menos no en el entramado del teatro independiente, ¿no? Como todos laburamos para lo mismo y en conjunto y pensando en pos, o por lo menos así lo pensamos desde la carpintería. Yo, a ver, no es que yo tengo una sala y a mí lo que más quiero y lo que más me dan ganas es que venga un solo elenco de jueves a domingo. ¿Quién quiere tener en una sala, o sea, estresándose, circulando 9 elencos por semana, con 9 escenografías, cada elenco con 3 personas, con sus propias demandas, con sus propios miedos, sus propias angustias y con sus propios éxitos y sus propios egos? O sea, imagínate toda esa cantidad de gente en un mismo espacio, en una misma semana. Ningún productor de sala es un escenario ideal. Mi escenario ideal es que haya 2 obras o una obra que pueda venir, y qué más lindo, también porque fue nuestro propio desafío desde adentro de la sala, vivir de lo que hacemos. Somos una generación que trató de pensar el trabajo dentro del sector, distinto a lo que lo pensó por ahí Alejandra Boero, digo, yo que lo digo porque fui a Andamio 90 y me formé ahí, y digo, bueno, el teatro es pasión, el teatro es militancia, el teatro es un montón de cosas, pero también del teatro quiero vivir. Eso lo decidí yo cuando me puse en la sala con mis compañeras. Yo voy a venir acá, voy a dedicar muchas horas de mi vida y de mi juventud, pero yo no quiero tener que hacer otro trabajo aparte. Y tomar esa posición política, digamos, ante tu propia vida, es muy generacional. Entonces, ¿qué más que querés que si vas a estar ahí todo el tiempo, también que vivir vos y que vivan los actores? La carpintería tuvo posibilidad en años muy buenos de la Argentina, tener elencos que vivían de sus funciones. Tener compañeros que tenían 5 o 6 años más que yo, que venían los jueves y los viernes a hacer funciones, y yo sabía que se pagaban el alquiler y más. Y para mí era la gloria. Yo estaba viviendo de ir a la Carpi y tenía elencos que también vivían de ir a la Carpi. Y cuando eso se empezó, producto también de los ciclos que tiene el país y de un montón de cosas, empezó a dejar de pasar. A mí es un fracaso, ¿no? Digo, es un desafío y es algo que tenemos que estar pensando todo el tiempo los que defendemos y hacemos la actividad, ¿no? Por eso digo, cómo defendemos los momentos de crisis, cómo nos posicionamos, qué hacemos, si nos definimos como trabajadores, no, si nos definimos en qué lugar del entramado productivo, como lo decís vos, ¿no? Va a constituir mucho la posibilidad de cambiar las lógicas que ya al sector no le sirven. Para mí es re interesante pensar que no está bueno está bueno que haya diversidad, está bueno que por las salas todos tengan opción de pasar, de trabajar. Yo cuando tenía 23 agradecía que una sala me reciba. Lo que pasa que eso también abre, me parece a mí, pensándolo, no es nada definitivo ni categórico, sino que pensándolo, eso, un poco lo que decía Juan Manuel, de que el teatro, por lo menos como yo lo conozco, no se hace una vez por semana y pasa ese tiempo, ese mar entre una función y otra, sino que justamente la repetición hace crecer el material. Claro. Eso no hay duda. Esa es una. Pero la otra también tiene que ver que a mí me parece que el teatro o la actividad o la actuación también es un lugar
en el que los límites no están, no son precisos. Entonces, está bueno la experimentación, pero me parece que está bueno la experimentación dentro de espacios que se propongan esa experimentación. Total. Y que después de ahí saquen algo. Total. No me parece que el teatro o las salas teatrales independientes, que también pasa, porque si vos tenés que mantener una sala y tenés que, no sé, una muestra no digo, a mí no me gusta mucho decir profesional, sino que nosotros somos trabajadores y así como vos te pusiste en un momento de la vida a decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a dejar acá mi tiempo, mi vida, mi pasión y todo, pero quiero hacer este trabajo y me tiene que rendir frutos para que yo pueda vivir de este trabajo. También hay una cosa un poco mezclada en la que no se definen muy bien los términos de si es realmente tu trabajo o si es para despuntar, porque todos arrancamos de niños, lo que hablamos creo que... ¿De qué edad? ¿De qué edad? No, Ahora cuando hablamos me de niños. apasiona tanto que puede ser mi trabajo, puedo Claro, vivir claro. de esto porque esto me da mucho placer, está bien que gane plata también. Sí, pero lo que digo que también es un espacio que se presta a, bueno, vayamos, probemos, Claro. que hasta me parece que ni en los músicos se debe dar, porque vos tenés que tener no sé, con un instrumento, una preparación, la disciplina. Claro, Exacto, sí, se la entiende. actuación deja un margen bastante A la grande, y si yo experimentación. paso por la puerta y digo, uy, a ver, Total. y voy y soy natural, Entro y quizá claro, y algo soy, pasa. ¿y por qué no voy a ser actriz? Lo que Claro. pasa es que, por ejemplo, ¿Dónde lo puedo ver? en el caso de, voy a poner un ejemplo Sí. histórico, el laboratorio de Grotowski Sí. era estatal. Sí, sí, O sea, sí. El Estado participaba de la experimentación. Claro. Aquí, ante la ausencia de esa, la experimentación experimenta en cualquier lado. Bueno, acá tenemos. Debería haber un canal de Claro, experimentación. como que vos decís que el desarrollo y el crecimiento del circuito también está vinculado a el Estado deja de ofrecer esos espacios, los tenemos que crear como sociedad de manera privada para poder empezar a generarlos. Yo creo que lo que tenemos que, en relación a lo que planteas que es muy interesante, lo que tenemos que empezar a desmenuzar es que cuando hablamos de teatro independiente, hablamos de algo variado, de algo muy heterogéneo, Sin duda. y con características muy distintas. Si volvemos a la situación salas de teatro, ¿no? Para achicar otra Sí, vez el sí, espectro sí, y pensar sobre las salas. Nosotros cuando decimos, bueno, hay salas de teatro independiente en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos de todo, ¿no? Tenemos salas por ahí más pequeñas, salas de autor dedicadas a la experimentación, que por ahí su sostén económico está basado en los espacios de formación y no tanto en lo que funciona venta de tickets, porque ahí buscan algo que, bueno, su grado de experimentación es tal que saben que por ahí no atrae a los públicos masivos. Y después tenemos de ahí en adelante un montón de grises y de cosas, hasta salas que directamente realmente trabajan con otras lógicas de producción, Claro, claro. de trayectoria en sus artistas que pueden ingresar a su cartelera, ¿no? De requisitos para poder participar de esa programación, Claro. exigencias técnicas e inclusive exigencias económicas para poder montar un espectáculo ahí. Claro. ¿no? Entonces hablamos de salas que por ahí están dentro de los, pero también tienen otras estructuras de producción. Ha cambiado la estructura de producción dentro del teatro independiente. Por eso es bueno, creo que es bueno esto que vos decís, volver a pensar este entramado complejo, diverso, otra vez. Porque también habría que pensar, Rubén decía del teatro laboratorio de Grotowski, totalmente financiado por el Estado, donde él después termina ya incluso alejándose de lo espectacular, digamos, de buscar un resultado, sino más bien se embarca en una búsqueda mística. Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un centro de experimental, que se llama el Centro Experimental del Teatro Colón. Y que el presupuesto para montar 2, 3 o 4 o 5, no me quiero equivocar, pero no mucho más, de funciones ahí es muy grande, ¿no? Justamente para experimentar con toda la tecnología, ¿no? El Estado selecciona, ¿no? Vos presentás tu proyecto, te lo doy, entonces vos gastaste lo que quieras y vas a hacer solamente 2 funciones. Después, por supuesto, si vos estás enamorada del proyecto, encontrás ahí las redes o las estructuras independientes, bien, cuanto más sólidas mejor, mejores tachos, tecnología que pueda soportar una producción buena, la seguís,
¿no? Entonces a vos te queda tu sala, una producción que de alguna manera bancó en su origen el Estado, en este caso podría ser otro, y sigue. Pero también yo trabajé en una compañía en Francia. En el programa de mano, aparte de figurar la ficha técnica de los que trabajaban en la obra, el equipo técnico, los todo, el teatro, abajo figuraba cuánto daba el Estado por mes. Tantos francos, miles de francos por mes, fijo, como una posición. Es decir, el Estado está poniendo en esta sala tanta plata. Entonces, también sería bueno decir, ¿esta plata es para qué? ¿No? ¿Es para qué? ¿Es para sostener determinados proyectos? ¿Es para sostener los ladrillos? Sabemos que debe ser ínfimo. Bueno, nosotros gestionamos esta sala y no tenemos ningún tipo de subsidio, salvo ahora en la pandemia que tuvimos una ayuda del Estado Nacional, por suerte, un Estado presente que nos hizo llegar hasta acá. Pero digo, quizás también haya que volver a discutir esos montos, para volver a pensar ese entramado, decir, una vez por semana va en detrimento de toda la actividad, la tuya, la mía, la de él, la de todos, incluso la del espectador. ¿Cómo hacemos para que yo, dueño de este espacio, te diga, quédate 2 días? Sí. A ver cuánto de esto me voy a agarrar, del subsidio, ¿no? Pero en definitiva se trata de empezar a discutir. Porque es cierto, experimentar puede ser, pero hay que buscarle el entramado. Me parece que está bueno pensar eso. Es una nueva, me parece que es algo bueno que tenemos. Pero esta situación, perdón. No, por favor. Esta situación de discutirlo todo lo provoca la crisis. Esta es la bondad de la crisis. Bienvenida pandemia, que nos hace sentar a ver todo de nuevo, a repartir las barajas de nuevo. Es decir, y de pronto Artey se puede sentar con el Instituto Nacional del Teatro, etc. Lo que yo creo que habría que lograr es que eso fuera un continuo, que esa mesa fuera continua, como la mesa del arreglo social, digamos, en donde estén todos, hasta aquellas pequeñas salas, hasta los actores, sentados a la misma mesa, discutiendo con el Ministerio de Cultura qué política es necesaria para la cultura de la Argentina. Porque estos niveles intermedios son lo que toman el pulso de lo que la realidad necesita, de lo que el medio necesita, ¿no? Sí. Quizás los funcionarios no están al tanto de todo este tipo de cuestiones o están enredados en otro tipo de cuestiones, pero se pueden sentar los teatros independientes, se van a poder sentar los actores, se van a poder sentar las pequeñas salas y allí se podrá discutir una política general, porque están todos los factores. Sí, a mí me parece que eso tiene que ver también, está incluido en algo más grande que es un proyecto de país. Claro. Sí. En donde finalmente la cultura sea considerada como un valor, donde más allá de los gobiernos tengamos un plan en conjunto todos los ciudadanos, y entonces sí vos podés construir. A mí siempre lo que me llama la atención, a esta altura ya un poco menos, pero no me llama. no, es esta capacidad que tenemos como sociedad de los argentinos de ante las elecciones, ¿no? Gana un gobierno, gana otro, perdemos mucho tiempo en tratar de defenestrar y en tratar en vez de decir, bueno, de todo esto, algo te tiene que haber gustado. Total. Agarra esto, sostenelo, llévalo adelante, profundizalo. Que no sea siempre un empezar de nuevo, Claro, ¿no? empezar Eso de es cero. una gran derrota. De cero, ojalá fuera de cero, sí, de no. menos 10. Sí. Total. ¿No? Entonces, me parece que ahí, cuando logremos tener como ciudadanos esta conciencia, quizá cada uno desde su sector y nosotros desde el sector teatral, el artístico, el cultural. Sí, también esa es una discusión para dar lo de cultural y lo de artistas y lo de todo está para discutirse. Pero, bienvenida a la crisis. No, pero me parece que sí que vamos a poder. Mientras tanto podemos ir pensando y se van haciendo cosas, porque de esto que estamos hablando, bueno, hoy estamos hablando acá, pero cualquiera de nosotros viene hablando desde mucho antes y gestionando cada uno desde su lugar. Estamos afónicos ya. Claro. Sí. Ahora afónicos, vos hablaste de elecciones y te pregunto, Alejandra, ¿A quién vas a votar? No, porque hablaste de elecciones y
quizás me equivoque, como siempre, o casi siempre. Bueno. ¡Qué humilde! No, pero de verdad, hablamos de la cultura, vemos que por suerte se está hablando en los medios de la cultura, no solamente acá, en este espacio humilde, pero que pretende discutir temas que yo no escucho demasiado. En ninguna de las listas que yo tenga conocimiento de cualquier partido hay representantes del arte y la cultura. Pero porque nosotros nos debemos eso. No hay en ninguna de las listas, incluso sábanas. Capaz que hay, en el fondo hay alguno, pero yo, por eso, capaz me equivoco. Pero no hay de todo. Pero la cultura que viene batallando, venimos hablando de la batalla cultural o escuchando de eso, ahora la confección de la idea de quienes van a gestionar leyes, van a poner la voz donde se genera la legislación de acá para adelante. No vi, no escuché, no estoy enterado de que haya representantes ni del mundo independiente de gestión, ni del mundo de qué sé yo, de los más conocidos, por decir de alguna manera, ni nada. No lo vi. Calaverini Ortiz decía que todo lo que no era legal iba en contra nuestro. Ella se ríe. La necesidad de la legalidad, la necesidad de las leyes, la necesidad de que esto sea una institución, de que esa mesa no sea una mesa de gracia del príncipe hacia nosotros, sino que se convierta en una institución. Allí está la continuidad. Un proyecto del Ahí Estado, está la continuidad. claro. Alejandra, a Sí, pesar yo de creo eso, que ¿le ves sí. futuro? ¿Ves Sí, yo creo que en relación a esto, últimamente estoy tratando lo pensé siempre, pero últimamente lo defiendo mucho más, que es una posición, es un deber de las organizaciones, que no hay que esperar nada que venga de ningún funcionario ni de un gobierno de turno. Digo, somos las organizaciones que tenemos que marcar las agendas. Hablo de organizaciones porque yo hoy estoy dentro de una organización que representa un sector específico, pero digo, lo puedo decir a nivel general del país, ¿no? Es deber nuestro marcar las agendas en cada sector. Y creo que esa es la única salida donde hoy puedo pensar una viabilidad de cómo continuar el diálogo con el Estado, cómo poder decir, bueno, loco, nosotros creemos en las leyes, hay que defenderlas, hay que crearlas, hay que modificarlas, depende de cada caso, y eso nos organiza, hay que ir por eso, ¿no? Como nosotros tenemos que estar muy al tanto de los presupuestos de los institutos. Hay algo que esto es personal, estoy cansada de que haya tanto desconocimiento de los presupuestos que se manejan en los institutos. Porque digo, yo porque formo parte de Arte, y Arte es una organización que particularmente trabaja mucho en la lucha de defender los presupuestos, porque no hay con qué darle, ¿no? Entonces, y a veces digo, loco, hay otros sectores del quehacer teatral que no van todos los años a la legislatura a decir, loco, aumentar el 40, el 45%, no sé qué, la inflación fue de tanto. ¿Viste como la cosa ahí de defender eso pequeño que es lo que nos está sosteniendo, ¿no? Como me parece algo muy importante eso, en el sentido, digo, marcar la agenda, que haya claridad, ¿no? Que no haya solo una posición. Sí, lo que pasa es que esa es una parte. Sí. Me parece que la otra, y es fundamental, y es por eso que vamos a elecciones y que vivimos en una democracia, es que los encargados de llevar adelante, no es esperar, quedarse sentado esperando, pero no es tampoco que solamente las organizaciones, porque los gobiernos tienen las herramientas. Sí, totalmente, tiene el gancho final, entonces, ¿no? Claro, entonces sí esos reclamos, sí esa poner sobre la mesa y pensar, pero el trabajo es conjunto. No me parece que depende mucho la escucha, la voluntad de trabajar. Puede haber errores es imposible, desde Artey, actores, espacios. Sí, el que hace se equivoca, eso es así, claro. O sea, el que hace se equivoca. Pero sí me parece que tiene que haber una voluntad de todos los que participan, porque el Estado también somos nosotros. Total, Entonces, claro, en ese sentido digo, ¿no? Claro. Como que hay que revertir la lógica donde el funcionario tiene que estar al servicio nuestro. Claro. Yo cuando me junto con el ministro de turno de la ciudad le digo, no le digo amigo, pero amigo, Sí. o sea, vos hoy estás acá, mañana estás en otro lado,
Y vos hoy tenés que hacer para que la gente esté bien. A ver, ¿cómo hacemos? Vos estás al servicio nuestro. ¿Qué solución vas a dar en ese sentido? Te pregunto. Sí. No es un lugar pasivo, ¿qué solución me vas a dar? Sí, sí. Pero vos te están pagando por esto. A mí no me están pagando por esto. Entonces, es tu tarea Sí, trabajar en esto. igualmente la noción de servicio es para todos. Todos prestamos un servicio Claro. a nuestra sociedad. Lo que pasa que en este caso se administran recursos que son comunes que son en propios. función, claro. Justamente, ¿Entendés? la política Digo, administra qué proyecto político. El mecenazgo, nos dimos, se convocó, hemos recibido convocatorias para pensar el mecenazgo. Sabemos de qué está compuesto la idea del mecenazgo, quién paga el mecenazgo. En general, uno, no sé, yo soy medio prevenido en eso y no tanto, la verdad es, uno dice, bueno, lo pone la empresa, ¿no? No, eso no lo pone la empresa. Lo pone el Estado, Lo pone el pero Estado, ¿por qué es no una discutir? Guita, es una Porque es guita que no paga el impuesto, en impuestos. pero bueno, entonces, ¿no debería haber una mesa que decida qué proyecto debe financiar la cultura de la ciudad de Buenos Aires? Porque en definitiva, hoy vos, o si tenés la suerte de que te toque el mecenazgo, decir, bueno, yo te doy 1 millón. Andá a pedirse a una empresa, si lo conseguís, pero en definitiva no es la empresa, ese millón lo tendría que pagar en Sí, impuestos. igualmente Hay jurados. hay una. Pero no hay, No es- el Estado no no es está, una rifa, el no es un Estado, sorteo. yo creo que hay que discutir quiénes participan de esa mesa. No, por eso yo insisto en Me parece que la ley de mecenazgo no está clara. No, la ley de mecenazgo, perdón, yo creo que la ley sí está clara. Lo que Sí. pasa es que lo que hay que discutir, a ver, lo que es interesante es cómo se constituyen esos jurados. ¿no? Claro, Digamos. claro. Por eso yo me pongo reiterativa con defender los propios institutos, porque Proteatro, su directorio, tiene una renovación cada 2 años y el directorio está compuesto por un representante de Argentores, Claro. de salas independientes, de actores, del teatro comercial. ¿Y quién me falta? ¿Me falta alguien? No sé si me falta alguien. De autores dije. O sea, está todo el sector teatral representado. Y eso hace que en un punto sea democrático, que en un punto el sector dialogue con sus representantes para llevar la problemática al directorio y a su vez elevárselas. Que nadie se quede a vivir Claro. Que nadie se, jurado. bueno, como le pasa en el Instituto Nacional del Teatro, perdón, Claro. ¿no? Que hay gente enquistada, entonces... Sí. Entonces, creo ¿Y que el lo mecenazgo interesante... quién El Fondo participa? Metropolitano, por ejemplo, no es claro las lógicas de selección, no es claro quiénes son los jurados, o sea, no son claros los criterios. ¿Y el Pero no mecenazgo? son claros los criterios, yo te los puedo explicar y no formé parte nunca del directorio. O sea, hay criterios que tienen constituidos, delimitados con puntaje. Eso hace que ingreses según la categoría. O sea, es claro, porque es el acuerdo que hay... es el acuerdo que se llegó social porque es una conquista. Entonces, sí está muy bien discutir que los jurados tienen que ser transparentes, que tiene que haber representantes de los sectores, porque ¿quién mejor conoce el sector que el mismo sector? ¿No? Eso sí me parece que es interesante. Bueno, eso, y creo que es repensar las funciones del Estado, repensar quiénes ocupan los lugares, pero bueno, lo tenemos que pensar nosotros también, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Alejandra, y en todo esto, ¿dónde quedó la actriz? ¿Está en actividad? Está como loca. ¿La actriz está en actividad o la gestión? Se come la actriz. Como decimos, siempre preguntamos, ¿no? Esa artista que impulsa la idea de querer que Sí. otros, digamos, mejorarle a otros o a otras que son como vos, ¿dónde queda lo tuyo, lo de la actriz? Sí, el propio lugar creativo, ¿no? Como que el origen un poco de la carpintería... Perdón, ¿tiene que ver con tu apellido, Carpinetti? No, Carpintería? todo el Porque fue destino, como... toda una casualidad. Originalmente, Carpin. sí, el espacio era una carpintería originalmente, por eso le dejamos la carpintería. Pero nosotras tres fuimos las tres a Andamio 90 juntas desde chicas, después fuimos a Timbre 4, estudiamos con Claudio, y creo que bueno, desde ese lugar un poco de la formación que nos dieron esos espacios, y sobre todo Claudio siempre era que bueno, él tenía su propio lugar para poder hacer sus propias cosas y que nadie le diga si podía o no hacerlas. Y creo que eso nos quedó y desde ahí surgió un poco la necesidad de tener el propio lugar. Y creo que, no, a ver, yo trabajo como actriz en el espacio, trabajo como directora en el espacio, pero después me pasa que el lugar de la productora, el producir a mí me resulta también muy atractivo y sobre todo me resulta muy creativo. Entonces no armo tanto una dicotomía entre la actriz o la O sea, productora, están ahí, estás sino ahí creo que son latiendo. la misma persona que van desplegando su creatividad según el momento en el que están y como pueden.
y para mí producir, gestionar es algo sumamente como creativo que me genera la misma excitación que me genera subirme al escenario y creo también que la carpintería me despunta el vicio político, ¿no? Porque uno cuando está ahí adentro está haciendo política todo el tiempo, se está vinculando con gente, está marcando posicionamiento en lo que piensa en una cosa, o ahí adentro, desde algo chiquito hasta algo más grande que es, bueno, yo programo esto y yo tengo esta visión del mundo, y yo creo que esto es el teatro, y creo que la gente tiene que hacer con su tiempo libre esto, y no lo otro, y mirar esto, y no, bueno, y un poco ahí uno va desplegando su mirada del mundo. Como que yo ya antes siempre decía, ay, actúo menos, produzco más. Ahora actúo más, produzco menos, ¿no? Que yo no puedo, si actúo acá me pongo tensa porque estoy preocupada por el tacho. Pues digo, pero si todo me parece creativo, ¿no? Ya no se tiene que pelear tanto eso. Qué bueno. Contá dónde queda la carpintería y si están ya abiertas, si tienen programación. La carpintería, ¿la cámara? Sí, a nosotros, a quien quieras. Acá, la carpintería Acá, Carito, que no sabe dónde queda. Es un teatro que está en Jean Lloré 858, a pasitos del Abasto. Hermoso A Pasito teatro. del Abasto. Sí, gracias. Y bueno, y sí, la verdad ¿Abrieron? que ahora retomamos, hace Qué la bueno. semana pasada, abrimos con 3 funciones semanales, estamos muy contentas. La verdad que el fin de semana pasado vino mucha gente, también ya está todo agotado. Y no solo es como, bueno, el placer de que vuelven los artistas y están contentos y quieren estar y se quedan después en el lugar compartiendo algo y viene el público y también con muchas ganas de estar y de volver a ver teatro, sino que bueno, como que me parece que era importante para nosotras volver a ocupar el lugar y un poco porque la pandemia al no tener contacto con el lugar empieza a haber toda una pregunta sobre qué sentido tiene tener un espacio, sobre qué sentido tiene lo que hacemos, y la verdad que para mí la vuelta la semana pasada fue volver a decir, la verdad que esto es lindo. La verdad que esto es lindo. La reafirmación. A veces digo, es como tener, hablando de hijos, es como tener un hijo un poco demandante y un poco bobón. Cuando tenés tener un espacio muy demandante, pero también es muy lindo. Hay que decir que también la carpintería tiene un restaurancito, un restaurante, un bar divino. Podemos ir, ¿eh? Dale. Sí, Podemos claro, ir, están ya que invitados están cuando abiertos, quieran. podemos Yo he combinar ido y... muchas veces, pero Bueno, sí. ahora Pueden podemos- volver, seguir yendo. siempre es como una nueva apertura, además, lo que Podemos- estamos es como que siempre lo vamos a quedamos. hacer cada 6 meses. El próximo fin de semana podemos arreglar Sí, por ahí. sí, además ¿Parece? hay obras muy El buenas. equipo de televisión es completo. ¿Qué están dando Mira, ahora? este fin de semana vamos a tener 3 obras. Vamos a tener Meraviglioso, vamos a tener un unipersonal de clown que está muy bueno. Vamos a ¿De tener quién? De Lucas Di Giorgio. El sábado está Tamorto, que no sé si la vieron, es una obra que está hace más de 10 años, que es con Julia Mucio, Jorge Costa, No, no la que es vimos. una obra de comedia del arte que yo Qué no soy bueno. fanática de la comedia del arte, lo voy a decir, pero la verdad que esto me parece comedia del arte Ahí de la buena. podemos ir. Dale. Sí, es buenísimo. ¿Qué días está? El sábado. Ah. Y después tenemos otro unipersonal de Carolina Guevara, que también es a las 18 horas. Y el domingo tenemos Ruedos, que esto es una joyita, un unipersonal de Agustín Soler, que también está hace mucho y es realmente muy bueno. Y son como obras que siempre que las ponemos funcionan. Está llena de joyas. Dijiste joyita, joyita. Soy Talcahuano. Sos una joyera. Una joyera. La calle Talcahuano. Bueno, la verdad que pasé una noche, Rubén, no sé vos, pero entre Alejandras, Bueno. Anduvo. Caros, Alejandras, y Teo, gracias a Caro y a Teo detrás de la producción. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y qué lindo que tengan este espacio también porque son necesarios, ¿no? Como... Sí. Te Sí. invitamos también a Que vos. haya más. Que Sí, haya haya más. sí. Bueno, gracias por estar ahí. Chao. Chao.